barricada que les había prometido. Estamos con el viceministro Giovanni Samanamut, viceministro de Educación Superior, y le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, a ti nos bien las gracias por esto. Que la gente se ubique. Yo te ubico como, digamos, un tipo salido de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, muy vinculado a Álvaro García Linera. ¿Qué haces en el Ministerio de Educación? ¿O siempre caes parado? No, lo que pasa es que, como muchos compañeros, entramos aquí, digamos, en el proceso a partir de ciertas trayectorias, ¿no? Mi trayectoria ha sido sobre todo ideológico-política, en un doctorado, en la carrera de Sociología, y donde me conoce el Álvaro, y soy parte de la vicepresidencia como parte de la unidad académica y proyectos, ¿no? Ese es mi recorrido cortito que he tenido en el proceso. Luego me voy al Ministerio de Planificación como director de Economía Plural y Vivir Bien, y ahora estoy en el Ministerio de Educación. O sea, nunca ha habido una vinculación ideológica clara. Bueno, pero hay mucha gente muy capaz, muy linda, muy brillante, que no tiene pega. Y tú vas de pega en pega, o sea, de economía plural, tranquilo, a educación superior, nada menos, no como pinche, sino como viceministro. O sea, ¿tú crees que se puede tener un conocimiento académico suficientemente profundo de una cosa y otra, o picoteas como picoteas las gallinas? Discúlpame la metáfora. Yo creo que no es así, hay que ver la trayectoria. Como te decía, había pues toda una trayectoria que tiene que ver con la reflexión, digamos, intelectual, teórica del proceso, y en cada una de esas cosas donde he estado hay una continuidad, ¿no? En la vicepresidencia. ¿Cuál era tu cargo en el Ministerio de Planeamiento? Era director de Economía Plural y Vivir Bien. Director de Economía Plural y Vivir Bien. Ministerio de Planificación en el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado. Imagínense, o sea, un recargo. Y ahora caes aquí como viceministro de Educación Superior. ¿Qué coherencia hay? Y mañana serás, pues, delegado de la Cancillería para Relaciones de Comercio Exterior, y nos tenemos que tragar eso. No, pero ahí había clara una idea, ¿no? Había que planificar un poco lo que implicaba el vivir bien, y eso implicaba manejar elementos no solamente operativos. Pero esa es la retórica, y esa retórica la improvisa cualquier rato. ¿Qué coherencia hay entre ser, digamos, director de Economía Plural y luego viceministro de Educación Superior? ¿Crees que honestamente puedes encarar eso muy bien? Pero no había directo, ¿no? O sea, yo después de eso pasaba a ser responsable del Instituto de Investigación Pedagógico en el Ministerio de Educación. O sea, ya son 2 años, esa partecita me he olvidado. Y luego recién soy director, viceministro de Educación Superior, ¿no? Bueno, para la gente que nos está escuchando, hay una compañera que está grabando, me parece muy bien, porque nosotras somos absolutamente transparentes, pero de rato en rato le pasa, digamos, la letra, el chanchullo, digamos, al viceministro. No me han pasado el chanchullo, me he olvidado. En realidad ya, bueno, Giovanni, ¿eres militante del movimiento al socialismo? Del proceso de cambio, ¿no? O sea, oficialmente no soy militante del MAS, pero siempre he sido parte del proceso de cambio, y esa es mi línea, ¿no? Me tengo que disculpar con el público por ser tan repetitiva, pero siempre le pregunto eso a los funcionarios y a las funcionarias, porque es muy cómodo decir soy del proceso de cambio y no mancharse con el partido. No, yo le estoy diciendo la verdad, o sea, yo no me he inscrito legalmente, no le puedo mentir, ¿no? ¿Y por qué no eres militante del MAS? Bueno, yo va a haber un proceso, yo creo que en algún momento lo voy a hacer, no hay ningún problema. Para mí no había una obligatoriedad en ese sentido, ¿no? O sea, uno ha sido parte de todo ese proceso con movimientos. ¿Cuáles son tus actividades como militante del proceso? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es... No aquí, porque esto que haces aquí te paga el Estado, y eso no es militancia. Yo entiendo por militancia una acción motivada solamente sobre la base ideológica y es absolutamente voluntaria. ¿Cuáles son tus actividades como militante del proceso? Bueno, he pertenecido hace no un poco tiempo a muchos grupos de discusión y de debate, ¿no? De varios que hay, que al margen de estar o no estar pagados por el gobierno se dedican a discutir, a problematizar, a ver qué pueden aportar. Muchos de ellos forman parte del gobierno, otros no. Entonces esa es parte de mi militancia desde muchísimo tiempo, antes de entrar en el gobierno, ¿no? Desde el 2000 hacia adelante. Digamos, entonces, ir y discutir, esa es tu militancia. Bueno, es que hay 2 cosas, era eso, y otra cosa es hacer. Ahora tienes 2 cosas, ¿no? Discutes, debates, al margen de que te paguen y no, y después, bueno, tienes la posibilidad de hacer gestión pública. Esa es la combinación. No, pero la gestión pública la haces pagada por el gobierno.
gobierno. O sea, discúlpame, no puede ser militancia la gestión pública porque la militancia tiene que tener como base, digamos, que no sea utilitaria. Pero eso te estoy diciendo, o sea, esos grupos de discusión y de debate son antes. Bueno, entonces discutir ha sido tu acción militante. Bueno, pero no solamente eso, estar en el Alto como base, digamos, yo vivía en el Alto casi toda mi vida. Vivir en el Alto es tu militancia. No me refiero a eso, no me dejas terminar. Me refiero a lo que ha pasado en 2003, hacia adelante, en la universidad, o sea, era parte de las luchas, los movimientos, las organizaciones, militantemente, no como dirigente. Y actualmente, porque claro, como en octubre del 2003 no había, digamos, no había cabeza. Ya. Todos son actores de 2003 y eso es muy fácil porque no hay control sobre eso. ¿Cuál es tu acción de militancia actualmente? Estamos con Giovanni Samanamut, él es viceministro de Educación Superior. Pues yo creo que hacer gestión es parte de la actividad también, o sea, al margen de que me paguen o no me paguen, ¿no? O sea, ese es el problema, o sea. Bueno, ¿tienes una actividad de militancia, sí o no? Pero le estoy diciendo, yo creo que la actividad actual de militancia de la gente que ha pensado y piensa en este proceso está haciendo gestión pública también, no creo porque no, ahí hay una confusión total, no puede ser tu trabajo como funcionario público tu militancia. Ese es un absurdo y ese es un abuso. Es parte de una visión muy convencional y moderna, ¿no? O sea, tú estás pensando que el Estado es bien separado. Y tú de una visión, pero de vanguardia. No, diferente a la tuya, yo creo que menos moderna, es decir. No, tu visión es muy cómoda, o sea, que a ti te paguen. No. Por decir cosas a favor del proceso y te paguen con salario público, es decir, con plata del Estado. Tú estás confundiendo varias cosas, ¿no? O sea, en algún momento se ha fusionado esto, ¿no? Todo un proceso de gente que ha querido luchar y luego se toma el gobierno y se tienen que hacer cosas. Yo creo que eso no es tan difícil de entender, ¿o no? Entonces no puedes vos tener un juzgamiento tan formal para decir a ti te está pagando el gobierno. Yo creo que estás obviando. Pero tengo un juicio muy formal, es decir, si alguien va a una marcha, eso no es trabajo, eso es militancia. Sí, por ejemplo, desde mi punto de vista. Claro, pero eso lo puedes hacer tú, pero no todos, ¿no ves? Ese es el tema, o sea, no puedes pensar que todos son... Te he puesto un ejemplo muy básico, muy precario. Es más, tu ejemplo, que quieres universalizarlo. No, de ninguna manera. Mi forma de militancia, por ejemplo, es estar ahorita hablando contigo. Estoy de acuerdo, y tal vez nadie te paga. Como nadie estamos de acuerdo, pero no es la única forma de militar. No es la única, por eso te preguntaba cuál es la tuya. Te estoy diciendo. ¿Cuál es la tuya? Eso te estoy aclarando. Ahora es formar parte del gobierno y hacer gestión, es parte de una militancia. Bueno, eso es vivir a cuenta de la ideología, y eso no es militancia. Tú también, no, señor, tu radio no. También tiene financiamiento. Yo no gano ni un centavo y la radio la financio con Vulva de María, que es una torta que la hago en mi casa, y si te gusta bien y si no te gusta también, y por eso no nos pueden asfixiar. Claro, pero hay detrás de eso muchas cosas, ¿no ves? No hay detrás nada, no hay gente que está contigo, hay gente que comparte contigo, es igual, o sea, no hay una diferencia. Detrás de eso hay ají de fideo, api con pastel, tortas, eso es hay lo gente que produce, hay gente que hace eso, es igual, y hay gente que le gustará... Yo no lo hago con fondos públicos, Giovanni, y eso es muy diferente. Estás confundiendo. Bueno, yo te he pedido decir cuál es tu militancia y ahora me vienes a cuestionar a mí. Claro. Eso es cobarde, viceministro. Lo peor es, lo que más cobarde es confundir la posición de uno y pensar que todo el mundo tiene que aceptar eso. No, señor, no necesito que tú compartas, desde ya no necesito. Queremos saber cuál es tu militancia política. Si no la tienes o no la puedes decir, está bien. ¿Sabes cómo te comparo a ti? Es como si tuviéramos una masa y tú eres un moldecito. A ese moldecito le estás llamando militar. Ya, gracias. Ok, está bien. Pasaremos a tus funciones porque no quiero que la gente se aburra ni cambie la señal. Estamos con Giovanni Samanamut, viceministro de Educación Superior. Y anteriormente, aunque no lo crean, director de Economía Plural. No. Antes era responsable del Instituto de Investigación del Ministerio de Educación. Bueno, estás nuevito en ese cargo. ¿Hace cuánto tiempo? Un mes y un poco más, un mes y una semana. ¿Quién te ha nombrado? ¿Quién te ha llamado? ¿Cómo has logrado caer a un cargo de muy alta jerarquía? Porque un viceministerio tiene mucha jerarquía.
Bueno, por la confianza que yo me he ganado durante esos 2 años habiendo trabajado en el Ministerio de Educación, ¿no? Siendo responsable del Instituto de Investigación, hemos apoyado todos los procesos que internamente y públicamente lo conoce la sociedad sobre la currícula, etcétera, etcétera, y eso ha sido fundamental, ¿no? Como confianza para que deposite el ministro y los compañeros, y luego el presidente para que yo pueda apuntalar ya en el mismo proceso, pero ya en la educación superior. Bueno, Giovanni Samanamut, licenciado made in UMSA y doctor made in... No, yo soy licenciado en Sociología, he hecho maestría en Ciencias Políticas y Filosofía en el CIDES, he hecho otra maestría en el PIEP y estaba terminando un doctorado que lo he concluido en el programa, pero no he hecho, todavía me falta hacer la tesis. Me ha pescado en 2007 y desde el 2007 hasta ahora estoy en esto y no he podido terminar la tesis. Ahora, si no conoces el ámbito académico como autoridad, lo conoces como víctima. Probablemente lo conozcas también como autoridad. ¿Cuál es el diagnóstico que haces sobre la educación superior en este momento en el país, lo más breve posible? Yo creo que el tema fundamental es que a la situación histórica que estamos viviendo es más complejo que la educación superior se adapte inmediatamente, ¿no? Estamos hablando solo de universidades. No, claro, educación superior, ¿no? Entonces, por lo general, las herencias son más complejas, ¿no? Las herencias son más complejas y lo que resta hacer es cómo podemos vincular todo ese proceso, toda la formación superior en Bolivia articulada al proceso de, digámoslo así, de descolonización, de todo lo que se está llevando adelante. Creo que ese es un reto importante para nosotros como gobierno en Bolivia. Bueno, de verdad, Giovanni, no te he interrumpido, pero no me has dicho nada con lo que pueda empezar. Quiero preguntarte entonces, yo de mi cosecha de preguntas, ¿por qué un gobierno como el de Evo Morales, con la orientación ideológica que digamos enuncia, que dicen que tienen, privilegia, da carta blanca a las universidades privadas, que son negocios, primera cosa, segunda cosa, que no dan un buen nivel académico, que son las que peor pagan la hora de docencia, que no tienen la infraestructura adecuada para ofrecer las supuestas carreras que ofrecen y que mercantilizan completamente la formación superior en las distintas carreras. El primer reto es enfrentar toda esa normativa que viene vigente de antes de nosotros, ¿no? O sea, la universidad privada ha tenido una normativa, como ustedes sabrán muy bien, promovida y desarrollada sobre todo en los gobiernos más neoliberales, ¿no? Hay toda una normativa... Ahora, ustedes están ya 7 años, tú estarás 2 meses aquí, pero ustedes están ya 7 años. O sea que ahora me vas a decir que el problema es la normativa. No, es un elemento, primero, con el cual nosotros lidiamos todos los días. O sea, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, ¿por qué un profesor de la universidad privada gana tan poquito por hora? ¿Cuánto gana? Yo tengo entendido que en algunos casos, porque hay algunos que son mucho menores, 30 pesos la hora es un promedio, pero hay mucho menos. O sea, están... O sea, que además como chofer de radiotaxi puede ser que llegues a ganar algo más. Bueno, algunos decían hasta en chiste que hasta la hora de los payasos es más caro, ¿no? Una hora es más caro. Yo he contratado muchas veces. Y ese es un problema, ese es un problema bastante serio, ¿no? La flexibilización laboral. ¿Qué vas a hacer sobre eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes en la cabeza sobre eso? Yo creo que lo más importante ahí es sobre todo ir por el lado del plano del control de calidad, que es clave. O sea, no solamente, si no podemos todavía torcer la normativa respecto a la competencia laboral y al mercado en el que se puedan amparar algunas universidades que infringen, sí podemos trabajar respecto a la calidad, es decir, cómo podemos mejorar la calidad de los docentes para que esto obviamente repercuta en la necesaria obligatoriedad de pagarles más, es decir, acreditando de mejor manera a las universidades para que... Pero nuevamente me estoy perdiendo, no estás diciendo nada, Giovanni. Pues te estoy diciendo una cosa bien concreta, ¿no? O sea, si nosotros logramos que haya un sistema de acreditación mejor, para que pueda haber una excelencia académica de la... ¿Cuándo? ¿Cuál es ese sistema? ¿Dónde está? ¿Cuál es el borrador? ¿Para cuándo? Bueno, lo vamos a elaborar. Yo creo que antes de fin de año lo vamos a tener. O sea, es una estrategia mayor, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que estoy haciendo en principio es eso, ver por dónde entrarle a este asunto, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? Por eso te decía, por el sistema de acreditación me parece que es un tema muy importante, es hacerles el control de la calidad de lo que dan hacia los estudiantes, ¿no? Porque también tenemos otro problema detrás de eso, o sea, una informalidad muy grande donde obviamente los
las universidades, no solamente eso, sino también los institutos técnicos, terminan teniendo, o sea, terminan aprovechándose de La educación técnica y superior es un gran negocio en Bolivia. Nosotras hemos estimado que hay millones de dólares de ganancia. ¿Me podrías decir si tienes tú un diagnóstico económico del nivel de rentabilidad de universidades como Nuestra Señora de la Paz, Franz Tamayo, Universidad Privada de Bolivia, Universidad Católica, no sé qué, San Pablo creo que se llama, Universidad Salesiana, etcétera, etcétera? ¿Han hecho ustedes un estudio de la rentabilidad económica de las universidades privadas? No lo tenemos, y eso es lo que hay que hacer en principio, ¿no? Mostrar esa relación, ¿no? Entre lo que ellos piden, cobran, respecto a qué es lo que dan como producto a la sociedad. Yo creo que el tema fundamental para ellos es entender que si bien su actividad puede ser, entre comillas, entendida como privada, en el fondo el producto es social. Es decir, ahora, pero ustedes están dándoles la acreditación, es decir, yo estoy viniendo de la ventanilla y ustedes acreditan esos títulos. Entonces es una contradicción. ¿Por qué están acreditando títulos que no tienen detrás la formación académica que dice que ese título certifica? Bueno, pero hay varias cosas. Lo visible es que hay eso, pero también hay un conjunto de penalidades y sanciones que se han hecho. ¿Cuáles? Bueno, yo ahora, por ejemplo, en este corto tiempo me ha tocado firmar varias sanciones a las universidades privadas que han infringido. ¿Cuál? En términos de infracción. Bueno, pasarnos así concretamente. Económicamente ahorita no se me viene porque han sido varias, pero no te miento, han sido varias. 3 o 4 ejemplos, por favor, citar. Ahorita estamos. ¿Qué es lo que han infringido? En lo que han infringido, por ejemplo, es haber inscrito a estudiantes sin que ellos hayan tenido legalmente constituido su título de bachiller. Esa es, por ejemplo, una infracción. O sea, muchos se inscriben rápidamente y no tienen título de bachiller y no lo logran tener. Entonces, como son extemporáneos, se les pone y se les da una sanción inevitable. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? O haber abierto carreras sin la acreditación y luego de que los estudiantes hayan tenido eso, se les acredita, ahí también existe sanción. Entonces todos esos procesos se les está ejecutando, claro, lamentablemente son cotidianos y no son tan visibles, pero sí se hacen, no hay sanciones. No, pero lo que es cotidiano es que los jóvenes y las jóvenes bolivianas y bolivianos en general, la educación es el vehículo de ascenso social, el único que existe, o por lo menos en el imaginario, porque después eres médico y estás de chofer de taxi, están sujetos al fraude académico permanente. ¿Qué estás haciendo respecto a eso? Porque que tú sanciones a la Universidad X, que no quiero mencionar un nombre, porque ofrece una carrera que no está acreditada, pero ya hay 100, 200, 300 víctimas que ya se han inscrito a esa carrera, ¿quién les devuelve su platita, su tiempo, sus ilusiones? Sí, ahí es complicado, digamos, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es hallarle bien la cancha al compañero. Si esta carrera no está acreditada, no tiene legal, le decimos hasta aquí nomás. Ahora ahí tiene que haber también un procedimiento penal de parte del compañero respecto a la universidad, ¿no? Por haberle... No, pero imagínate, si ya te han engañado, no tienes plata, le vas a hacer un juicio a la universidad, cuando las universidades privadas, todas responden a grupos de poder. Sí, eso es realmente complejo también, es parte de nuestras deudas pendientes, ¿no? Tenemos que fijarnos muy bien en esos grupos vulnerables y que el Estado no los deje desamparados solamente para que enfrenten a las... Sí, pero nuevamente me respondes con buena voluntad. Sí, es que es algo que hay que trabajar, hay varios espacios vacíos que hay que trabajar, eso no hay por qué negarlo. Tenemos mucho trabajo que hacer y uno de esos es eso, ¿no? Cómo no los abandonamos a esas personas que han sido engañadas por algunas universidades, no por todas. Estamos con Giovanni Samanamut, viceministro de Educación Superior. Giovanni, el tema de la oferta de carreras, es decir, la oferta de carreras en el mundo de las universidades privadas responde a un criterio comercial. Es decir, por ejemplo, parece que hay mucha demanda de derecho, pero no hay tanta demanda de derecho en el campo laboral real. Entonces, entre lo que ellos ofertan y dónde van a poder trabajar esas personas, hay un abismo. ¿Qué hacen ustedes respecto a eso? O sea, ¿cómo regulan la oferta académica en cuanto a la relación entre mercado de trabajo, necesidades del país y oferta académica? Seguimos produciendo, por ejemplo, más abogados y abogadas de los que necesitamos. Pero ahí nos rebaja, ¿no? Porque hay universidades públicas que tienen autonomía y que también lanzan... No, pero me refiero solo, después voy a hablar de la educación pública.
No, en este caso, digamos, no, tampoco hay una, porque es complicado regular el mercado en ese sentido, ¿no? Es decir, ellos aluden que se guían por el problema de las ofertas y las demandas, es decir, qué tipo de carreras quieren, la gente, van a eso y cubren esa demanda supuestamente. En el fondo nosotros sabemos, eso es verdad, combinando lo público y lo privado, que eso está desarticulado, que hay demasiada formación técnica, pues, abogados, etcétera, etcétera, o comunicadores, por ejemplo, y por otro lado no. Eso es, yo creo que esa es una tarea más estructural, que al viceministerio le compete regularlo, pero es más que el viceministerio, porque implica también un trabajo laboral. Otro tema para el cual no tienes una respuesta real. Debería haber una respuesta articulada, no solamente del viceministerio, porque también es un problema de cómo planificas la política laboral, no solamente del viceministerio de Educación Superior. Ahora sí entraremos al otro tema, si hay algo que yo respeto, quiero, y de lo cual no soy imparcial, es respecto a la universidad pública. Creo que la universidad pública es una conquista muy importante de la sociedad boliviana. ¿Cuál es? Tú eres Mary UNSA, además, sí, víctima, digamos, de la UNSA. ¿Cuál es tu diagnóstico?